Los comienzos siempre son buenos, incluso cuando se tiene dificultades al principio, te dan el resultado que siempre has esperado. Simplemente debes ser paciente, debes estar concentrado, debes mentalizar tus metas a largo plazo y entonces lo consigues. Los comienzos son un nuevo mundo para las personas. Luego de estar en la oscuridad, luego de tocar fondo, luego de tanto daño, por fin logras ver la luz del día, logras ver la salida, logras conseguir el éxito que te mereces. Tal vez muchos te digan que no es fácil el camino, pero con perseverancia puedes llegar hasta la meta final. No importa cuántos obstáculos, no importa cuántas personas se interpongan en tu camino, no importa nada de eso, porque ya sabes lo que quieres, ya sabes lo que tu corazón desea, sabes que lo vas a conseguir. Para Frin, el éxito de su carrera era guiado por el honor de seguir el camino de sus padres. Siempre tuvo en mente el lograr ser como ellos, siempre quiso llegar al nivel en el cual se encontraba su papá. Para ella, sus sueños siempre se basaron en el agradecimiento por ser recibida en aquella familia, por ser educada, por ser amada. Para Frin, el ser cirujana era estar más cerca de su padre, era llevar con orgullo su apellido, y aunque aquel terrible accidente hizo que se alejara de lo que pensaba eran sus sueños, más tarde se dio cuenta de que, en realidad, lo único que quería era sentirse cerca de ellos. Siendo cirujana o no, la medicina siempre la uniría a sus padres, él como cirujano y ella como enfermera. Frin es ambos. Frin puede estar con ambos a todos lados donde vaya. Y a pesar de que se exigió demasiado en su carrera y siempre quiso ser lo mejor para darse su lugar, descubrió que incluso con todo eso ya era la mejor. Y siempre lo será. Ahora simplemente disfruta de su pequeño consultorio y de los pacientes que puede atender. Realmente no extraña mucho la cirugía. Lo que siempre amó fue la sonrisa de sus pacientes cuando les decía que todo estaba bien con ellos. En cuanto a Becky, desde pequeña siempre se le recordó lo que debía hacer, se le enseñó cómo debía de comportarse, y siempre estuvieron moldeando su cerebro para que amara la medicina como toda su familia lo hacía. Ella no mentiría sobre algo que realmente amó en su momento, pero ser cirujana nunca fue su mayor sueño. Quería escribir, quería plasmar sus palabras. Disfrutó de la medicina por mucho tiempo, antes de que el pánico la invadiera cada vez que veía sangre, e incluso, después de eso, se exigió demasiado para conseguir lo que su familia esperaba de ella. Pero al final, descubrió que nunca se preocupó por lo que realmente ella quería y no podía complacerlos a todos. Es una Armstrong, pero la medicina no corre por sus venas. Los nuevos comienzos para ambas fueron complicados. Frin se sentía extraña lejos del quirófano y Becky no sabía por dónde iniciar cuando decidió hacer su libro, pero al final lograron acoplarse a lo que querían, lograron conseguir el éxito, lograron cumplir sus mayores deseos y ahora solo desean continuar con eso, pero esta vez estando juntas. Londres, Inglaterra. Hotel Royal Kim Ha. Sus caminos nuevamente se habían unido y ahora comprendían el porqué de todo. Las pruebas que debían superar estaban siendo complicadas, pero no se rendían ante ellas. Tenían que solucionar muchas cosas y resolver conflictos internos, pero no se iban a separar. Ya no más. Además, Londres es el último destino de Becky, así que su largo viaje ya ha terminado. Ahora puede colocar toda su atención en su novia, solo en ella. En aquella hermosa habitación, las luces están apagadas y las ventanas cerradas. La suite presidencial es un lujo que Becky decidió darse. Después de todo tenía cómo pagarla. Sin embargo, aquella es la primera vez que disfruta de una suite junto a la mujer que ama. Había escuchado buenas reseñas sobre el hotel, pero ahora lo confirma por completo. El calor se eleva entre ambas mientras se acercan con intensidad, sin querer separarse. Las manos buscan con ansias el contacto, y la habitación se llena de susurros entrecortados y miradas cargadas de deseo. Sus bocas se extrañan, sus manos se extrañan.
Frin no puede evitar sonreír al ver la impaciencia en su novia. El botón del pantalón de la doctora le da pelea, provocando un gruñido frustrado. Entonces, la ex cirujana la ayuda con una sonrisa cómplice y la mirada llena de ternura. Cuando finalmente están una frente a la otra, se observan con cariño, como si el mundo se detuviera por un instante, como ver una pintura en algún museo o ver una escultura demasiado perfecta. «Te extraño», dice Becky en voz baja, tomando la mano de Frin para llevarla suavemente hacia la cama, donde la recuesta y la mira con ternura. «Eres tan hermosa, tan mía», susurra cerca de sus labios, mientras Frin acaricia su pierna con delicadeza, disfrutando del calor de su piel. «También te extraño», habla con la verdad sin dejar de mirar a Becky. «Eres tan perfecta». Se impulsa para sentarse, sujetando la nuca de la escritora, acercándola a sus labios. «Tan mía», finaliza, sellando sus labios con los de su novia. Ambas sueltan un largo suspiro, besándose con demasiadas ganas. El sonido de sus besos profundos intensifica la conexión entre ellas. Sus manos reflejan el anhelo de acercarse aún más, de no soltarse. Frin recorre con dulzura los labios de Becky, mientras las caricias de la escritora hablan más que las palabras. En aquella enorme cama, ambas no quieren separarse. En aquella cama deciden amarse porque ha pasado mucho tiempo, y su amor podría desbordar por todos lados. Se aman tanto, se desean tanto. Frin decide tomar la iniciativa, dejando un rastro de besos por el cuello de la escritora, saboreando cada reacción compartida entre ambas. Los suspiros de Becky aumentan con cada caricia, y cuando Frin se detiene en su pecho, deja que la emoción del momento la envuelva suavemente. Un suspiro escapa de Becky al sentir las atenciones de su pareja, sabiendo bien que, aunque Frin no lo diga, ese momento es uno de sus favoritos. La doctora continúa con delicadeza, cambiando de lado, dejando besos suaves y movimientos lentos que erizan la piel de su novia. «No juegues hoy», susurra la escritora perdida en el deseo. «Te necesito ahora». «¿Ya te sientes lista para mí?», pregunta la doctora, separándose un poco. «¿Quieres que continúe?», pregunta mientras guía su mano con cuidado. «Oh, ya lo entiendo». Ríe suavemente, acariciando con ternura mientras Becky cierra los ojos y muerde su labio inferior. «No me tortures», dice con la voz entrecortada, abriendo los ojos para mirar a Frin. «Por favor», suplica, rodeando su cuello con los brazos y acomodándose mejor para sentirse más cerca. «Te amo», susurra mientras se deja llevar por las caricias profundas de su novia, cerrando los ojos para disfrutar plenamente de la intensidad del momento. «Ven aquí», dice Frin, tomando suavemente el cabello de la escritora para atraer su mirada, ambas compartiendo una expresión de deseo. «También te amo». Sin dudarlo, Becky se acomoda sobre ella, guiando el ritmo con movimientos suaves, mientras Frin simplemente la observa con devoción. Eso es lo que Becky más ama de ella. Cómo no aparta la mirada ni un segundo en esos momentos tan íntimos. Aunque bueno, literalmente, Frin nunca deja de mirarla. La doctora se dedica a besar tiernamente el cuello de Becky, dejándose envolver por los suspiros suaves que escapan de su novia, mientras sus caricias mantienen el ritmo del momento. El calor entre ambas se intensifica y el ambiente se vuelve cada vez más íntimo. El cómodo colchón sostiene sus cuerpos entrelazados. Becky se siente flotando, como si el mundo girara más rápido, y apenas puede mantener el control de sus sensaciones. Frin, por su parte, desearía quedarse así para siempre, tan unida a Becky que nada pudiera separarlas. «Eres tan buena», Becky suspira, acariciando la espalda de su novia. «Frin», dice su nombre con intensidad, moviéndose con más pasión. «Solo un poco más, amor. Un poco más», dice mientras se acomoda cerca de ella, ambas soltando un suspiro al sentir el contacto. «Estás tan hermosa».
Los movimientos suaves de la doctora provocan que ambas suelten suspiros entrecortados y poco a poco se vuelven más intensos a medida que se dejan llevar por el momento. Becky acaricia la espalda de Frin, guiando sus manos con ternura hacia su cadera para seguir el ritmo, mientras la doctora se sostiene sobre sus antebrazos, rozando con cariño el cuello de la escritora. Los cobertores blancos cuelgan del borde de la cama, las almohadas se han desplazado y el colchón permanece firme en medio de la conexión profunda entre las dos mujeres. Los suspiros, las caricias, las miradas profundas, todo se mezcla en un solo instante, en dos corazones que se extrañaban con intensidad. La cercanía entre ellas despierta una pasión contenida tras tanto tiempo lejos. «Me encantas tanto». La doctora no puede dejar de mirarla, sintiéndose en el cielo con la imagen que tiene frente a ella. «Eres tan hermosa», susurra, completamente entregada. El cabello de Becky se esparce sobre la cama, resaltando su tono castaño contra las sábanas blancas. Sus mejillas sonrojadas, su expresión concentrada y su boca entreabierta la hacen ver como una visión celestial ante los ojos de Frin. Por su parte, Becky no puede apartar la vista de su novia, su cabello oscuro cayendo sobre el rostro, el leve brillo del esfuerzo en su frente, el rubor en sus mejillas dándole un aire tierno y encantador. Los movimientos sutiles de su cuerpo la dejan completamente fascinada. Frin es su debilidad. «Estoy cerca», susurra Becky, llevando sus manos al rostro de Frin para acercarla a su boca. «Te amo». «Te amo», responde la doctora, cerrando los ojos mientras el momento alcanza su punto más intenso. Ambas suspiran fuerte, abrazándose con fuerza en medio de la emoción compartida. «Oh Dios», murmura Frin agotada. Se recuesta sobre el pecho de su novia, buscando calmar su respiración. «Eso fue increíble», susurra Becky, acariciando la cabeza de su novia, quien se mueve para acomodarse a su lado. «Te extrañé». Recibe una sonrisa como respuesta, permitiendo que su novia la abrace. «Quiero más», susurra como una niña pequeña, pero Frin tiene sus ojos cerrados. «Por más que deseo que hagas lo que quieras conmigo», susurra la doctora, «tengo un 2% de batería, así que podrías cruzar un límite muy serio». Becky se ríe por las tonterías que dice Frin, besando el hombro de la mujer, suspirando. «Estoy agotada, mi amor. Haz conmigo lo que quieras por la mañana». «Eres una idiota». Becky se permite mirar a su novia, quien respira con lentitud y se mantiene en la misma posición. «Has tenido relaciones con esta idiota». La escritora suspira y acepta con derrota las palabras, girándose para darle la espalda a la mujer, dejándose abrazar desde atrás para comenzar a dormir. Y es que, por más que Becky lo negara, también está agotada por el largo viaje y la cantidad de emociones que la invadieron el día de hoy. Y mucho antes de siquiera poder hacer o decir algo, se queda completamente rendida, siendo envuelta por la calidez de su novia, quien no la suelta por toda la noche. Ambas satisfechas por el final de aquel maravilloso día, pensando en el futuro que les espera. Por poco y olvidan lo agradable que era estar en los brazos de la otra, pero también olvidan lo diferentes que son al dormir. Cómo Frin es más caliente por las noches y cómo Becky siente frío de cualquier forma. Sin embargo, se acoplan y se acostumbran, sin quejarse o despegarse. Y en cuanto la mañana llega, ambas están prácticamente en el medio de aquella cama, los cobertores ahora cubriéndolas. Frin tiene su rostro oculto en el cuello de Becky, mientras la escritora prácticamente sujeta con fuerza a su novia, como si temiera que escapara. El agotamiento en ambas es bastante notorio. Ninguna quiere despertar, ninguna quiere afrontar un nuevo día, pero deben. «Becky, más te vale que ya estés despierta». Matt ingresa a la suite, caminando por todo el lugar hasta llegar a la habitación. «Tenemos que estar en 2 horas en el lugar», dice, abriendo ambas puertas. Su boca se abre en sorpresa al tener aquella imagen,
ambas mujeres prácticamente abriendo sus ojos por el escándalo del hombre. «Oh, lo lamento». Rápidamente cierra las puertas, pasando una mano por su cabello. «Te espero aquí». Hace una mueca, alejándose para caminar hasta el balcón del lugar, dando privacidad a la mujer. En la habitación, mientras tanto, ambas mujeres se estiran en sus lugares, soltando todo tipo de pereza que exista en su cuerpo, haciendo incluso sonidos con sus gargantas por lo mucho que han dormido. Frin suspira, mirando el techo de la habitación, observando a su novia sentarse en la cama. La perfecta espalda desnuda de Becky es acariciada por sus dedos, mientras la escritora frota sus dos ojos con sus manos. ¿No le enseñaron modales a ese hombre? Habla con mal humor la doctora, lo que hace que Becky sonría. Además, ¿por qué entra así? ¿Siempre lo hace? Frin parece nuevamente ser atacada por los celos. ¿Y si estuvieras desnuda o algo así? Mi amor, Becky se gira, mirando a su novia. Matt siempre viene de esa forma para avisarme que debo despertar. Primero desayuno, él me habla sobre lo que debo hacer y luego me da privacidad. Le explica con paciencia, notando el ceño fruncido de su novia. Además, nunca duermo desnuda. Me parece que es grosero, susurra la doctora sentándose también en la cama para besar el hombro de Becky. ¿Y qué hubiera pasado si nos ve desnudas? ¿O te ve a ti? Pregunta aún molesta. Becky se ríe de aquello, elevándose en su lugar para luego sentarse en las piernas de Frin, quien la recibe de buena gana. ¿Te preocupa más que me vea a mí que a ti? Pregunta, y Frin se encoge de hombros, sin dar alguna importancia. Frin, sujeta el rostro de su novia. Soy tuya. Te amo a ti. Coloca dos dedos sobre los labios de su novia, pues quiere seguir teniendo la palabra. Estoy enamorada de ti. Además, besa rápidamente los labios de la doctora. Matt es gay, sonríe con picardía. Sin embargo, su novia sigue con su ceño fruncido. Aún así pudo verte desnuda. Becky gira los ojos y se levanta, alejándose de la cama. No me culpes. He escuchado historias de hombres gays que se enamoran de mujeres. Becky le lanza una almohada a su novia, colocándose una cómoda bata blanca. Cállate, Frin. La mira seria. Ya Matt debió pedir el desayuno, levántate. Y así se dirige al baño del lugar, dejando a su novia en el medio de la cama. Becky no quiere iniciar una discusión, pero también sabe que su novia no está siendo justa con ese momento, sobre todo porque la última discusión que tuvieron se trataba sobre el caballero que espera a las afueras de la habitación. Frin llega al baño, con una bata también sobre su cuerpo, mirando a Becky a través del espejo. La escritora se cepilla los dientes mientras observa a su novia, quien parece querer decir algo. Alana tiene novio. Habla bajo, acercándose hasta el lavabo, aclarando su garganta. Es una buena chica, trabaja fuerte para pagar sus estudios, explica, mientras Becky enjuaga su boca. He escuchado historias de mujeres heterosexuales que se enamoran de una mujer. Frin suspira y baja la mirada, sintiendo cómo las palabras de su novia la dejan sin argumentos válidos. Puedes cepillarte con el mío. ¿Dónde te estás hospedando? Puedo decirle a alguien que busque tus cosas. Becky continúa, cruzándose de brazos. Yo las traeré. La escritora frunce el ceño, sin entender. Pensé que estarías conmigo en el evento. Pasa una mano por su cabello. ¿Sigues molesta, Frin? No lo estoy. La doctora la detiene. Estaré allí, pero antes debo hacer unas cosas, y de camino puedo buscar mis pertenencias, comenta a gran velocidad. ¿Qué cosas? Pregunta con curiosidad mirando a su novia. Frin se acerca y la sujeta de la cadera, sorprendiéndola. Ya lo sabrás, la abraza con fuerza, besando el hombro de Becky. Lo siento por lo que dije. Supongo que aún no puedo dejar de sentir celos por cualquier cosa que te rodee. Becky sonríe, rindiéndose ante su novia. Eres tan adorable que es imposible estar molesta. Se aleja, mirando a su novia. Iré a hablar con Matt y deja esos celos.
la señala, saliendo del baño. Frin se queda por un momento en su lugar, sonriendo como una tonta, y luego pensando en Becky, junto a todos los sentimientos que la invaden cuando están juntas. Comienza a hacer su aseo personal mientras hace un repaso mental de todo lo que tiene por hacer el día de hoy. Si bien ella viajó a Londres para encontrarse con Becky, ya que tenía el conocimiento de que la estadía en Argentina para la escritora había terminado. Viajó para pasar tiempo con su novia y también para disculparse por la discusión que tuvieron. Frin sabe que es una mujer muy posesiva, sobre todo cuando se trata de Becky, y su pequeña excusa es el tiempo que estuvieron separadas. Sin embargo, también está allí por otra cosa, y debía solucionar ese problema. Mientras, en Canadá tuvo que arreglar su agenda para poder estar libre varios días. Nam cuida de su mascota y de las cosas que dejó por resolver. Necesita hacer esto ahora. Al salir de la habitación, ajusta el nudo de su bata mientras ve a su novia sirviendo café en 3 tazas blancas. La mesa para 3 personas está llena de varios platos de comida, junto a una jarra de jugo y una más pequeña para el café. Por otro lado, Matt se encuentra en la terraza, hablando por teléfono. Frin frunce el ceño, aún teniendo la punzada de celos en su pecho, así que se acerca a la mujer que ama y le da un beso en los labios, sacando un suspiro en ambas. Bien, querida, la recepción ya es un hecho. Matt habla mientras camina, cruzando miradas con Frin. Él sonríe con gentileza, pero la mujer simplemente mueve su cabeza. Tienes exactamente 1 hora y media para estar lista. ¿Lo entiendes?, pregunta, acercándose a la escritora, mientras acaricia su brazo. Lo entiendo. Becky suspira, entregándole una de las tazas de café. ¿Te puedes calmar? Mi novia y yo queremos comer. Empuja el pecho del hombre para alejarlo, acercándose a Frin y así poder tomar su mano. ¿Cuánto dura el evento?, pregunta Frin al tomar lugar en una de las sillas. Becky se sienta frente a ella bebiendo café. Unas 4 horas o más, todo depende, responde el agente, mirando su teléfono sin notar la mirada asesina en la doctora. Aparté un lugar para ti. Ella se unirá luego, tiene que hacer otras cosas. Becky habla, cortando con su cubierto un pedazo de pollo. Oh, bien, supongo que querrás transporte. Puedo pedirle a alguien que te lleve. El hombre habla amable, tomando lugar en la tercera silla. Estoy bien, tengo mis propios medios. Sonríe sin ningún ánimo la doctora, recibiendo un pequeño golpe en su brazo por parte de su novia. De todas formas, gracias. No es ningún problema. Matt le sonríe, tomando un pedazo de pan. Todo sea por la mujer que inspiró esa obra tan maravillosa. Habla alegre. En algún momento quisiera encontrar un amor así, ¿sabes? Es complicado cuando se es alguien de negocios. Frin va a hablar, pero Matt continúa. Además, no tengo mucho tiempo para encontrar a mi caballero de brillante armadura. Se ríe, masticando el pan en su boca. ¿Caballero? Becky se ríe de la duda que se refleja en su novia, mirándola con ironía. Te dije que es gay, habla la escritora, dejando prácticamente en silencio a la mujer de carácter fuerte. No es como si Becky y Matt hubieran planeado aquel tema de la conversación, pero el hombre pudo notar la tensión en la doctora, por no mencionar la mirada matadora que le estaba lanzando, así que era eso o dejar que ambas mujeres volvieran a discutir por celos, algo que no se puede permitir cuando tiene, en vivo y en directo, a la pareja de aquel maravilloso libro. Matt les da su espacio para que ambas se vistan apropiadamente. Sin embargo, no puede evitar sonreír cada vez que escucha la risa de ambas o alguna que otra palabra de amor. La intensidad con la que se amaron en el pasado sigue estando bastante presente ahora. Becky y Matt emprenden su camino hacia el evento de la escritora, mientras que Frin, por otro lado, se queda en la habitación por un momento más, suspirando pesadamente. Lo que hará es algo que nunca había pensado, pero que, dicho tema, ha estado muy presente en su cabeza. Lo habló con Nam y lo pensó por bastante tiempo, y en cuanto tomó aquel vuelo,
Sabía que no habría marcha atrás hasta hacerlo una realidad. Sus padres estarían muy orgullosos de ella. Decide salir de la habitación para comenzar con su misión, estando bastante concentrada solo en eso. Al salir del elevador, mira su teléfono para leer el mensaje que le ha llegado, sonriendo de inmediato. Sin embargo, su cuerpo golpea el de alguien más, causando que caigan varias hojas al suelo. «Lo siento», hablan al mismo tiempo. Ambas mujeres se inclinan para recolectar los papeles en el suelo sin mirarse. «Iba distraída, lo siento». Frin se disculpa y al colocarse de pie y cruzar miradas con la otra persona, no puede evitar parpadear varias veces. «Todo bien», susurra la empresaria frente a ella, sin creer lo que sus ojos ven. «Mami, apúrate, la tía Angélica se está comiendo mi helado». Un niño las distrae y en ese momento ambas se giran para mirarlo. Frin entrega las hojas que tiene en sus manos y da 2 pasos hacia atrás, dando espacio para que la mujer pase. ¡Qué raro! Ambas vuelven a hablar al mismo tiempo, mirándose una última vez para comenzar a caminar en direcciones distintas. Frin podría jurar que se vio a sí misma en aquella mujer. Da un último vistazo y luego nota cuando la mujer se acerca a un niño, tomando su mano y comenzando a caminar hasta donde da la recepción. Sonríe por muy extraño que fuera el momento y sale del hotel, deteniendo un taxi. Al dar la dirección en voz alta, siente un enorme escalofrío recorrerla, como si aquello fuera lo más tétrico que hará. Mira una última vez el mensaje que ha recibido y sabe que, con aquella confirmación, no puede detener lo que debe hacer. En cuanto el taxista se detiene en las puertas de aquel enorme hospital, se queda por unos cuantos segundos en su lugar, con temor a salir de allí. Llegó el momento que tanto había estado evitando. El olor a hospital es lo primero que la recibe en cuanto pasa por la entrada. La recepción sigue igual, y el lugar no parece haber cambiado mucho, excepto, claro, por el área que al parecer lograron remodelar. El recuerdo de ella con su novia en aquel sitio aparece, y Frin sonríe. Y en cuanto camina por el lugar, todo tipo de recuerdos llega a ella, causando que se sienta abrumada, pero al mismo tiempo alegre. 2 brazos la rodean por detrás y la abrazan con fuerza. Ella no se asusta porque sabe perfectamente quién es, así que al girarse, rodea la cadera del hombre, quien suelta un largo suspiro. Heng se permite cerrar los ojos, pues, sin duda alguna, había extrañado a quien en el pasado fue su mejor amiga, y que ahora la ve diferente. Ambos se ríen y se separan, mirándose con adoración. Frin acaricia el rostro del hombre, sintiendo que está viviendo algún tipo de sueño, y luego, nuevamente lo abraza, cerrando sus ojos. «Estás tan hermosa», él susurra, pasando sus manos por los hombros de la mujer. Cuando Ingfa me lo dijo, no quería creerlo. Ambos se encuentran en medio de un pasillo, pero poco les importa. «Lamento haberme ido así», se disculpa, pero Heng niega, sabiendo que no lo hizo con esa intención. «¿Has hablado con ella?», pregunta curiosa. «Me dijo que estarías por aquí y luego recibí tu mensaje». Ambos se ríen. «Sé que estás aquí por otra cosa, pero deberíamos salir a cenar y ponernos al día», le pide, y Frin asiente. No es lo mismo escucharlo por ella. «Me parece bien». Frin accede y enlaza su brazo con el de Heng para comenzar a caminar. Nam también quería unirse, pero ella sí tiene más trabajo. «Lo que siempre odio», se ríen por el recuerdo de su energética amiga. «Vendrá pronto, ¿no?». Frin sonríe, moviendo su cabeza. El camino es lleno de palabras de cariño y anhelo. Ambos amigos se extrañaron y se mencionan cosas de lo que hicieron en aquellos 2 años lejos del otro. Heng está viviendo con Irin, su novia, y ambos parecen querer llevar su relación al siguiente nivel, lo que para Frin es increíble. Y en cuanto llegan a la oficina que tanto había estado pensando, ambos se quedan en silencio. Heng no sabe la razón del por qué su mejor amiga está allí, pero puede darse una idea.
Todos han leído el libro de Becky. Todos saben ahora muchas cosas que antes no. Como te dije, él está ahí. Hank susurra. Está en su hora libre, así que puedes hablar. Frinn le sonríe, dándole un abrazo. Gracias por la ayuda, susurra, dando un beso en su mejilla. Al estar a solas, suelta un largo suspiro, observando las puertas de madera que están frente a ella. Anteriormente, tenían el nombre de Amanda tallado en metal, pero ahora marcan el nombre del verdadero dueño. Toca 2 veces la puerta y luego una voz le da la autorización para que ingrese. Frinn espera varios segundos, llenándose de valor, y luego abre, cruzando miradas con el hombre a metros de ella. Sus lentes de lectura están sobre su cabeza, mientras un plato ya vacío está sobre el escritorio. James observa con gran asombro a la persona frente a él, dejándolo sin saber qué decir. La doctora cierra la puerta y coloca seguro, sin querer ser interrumpida. Por otro lado, el hombre se coloca de pie y aclara su garganta, sin apartar la mirada de la mujer frente a él. Vaya, jamás pensé verte de nuevo. Es lo primero que dice, acercándose hasta donde se encuentra Frinn. Extiende su mano, pero no recibe algún saludo a cambio, así que solo señala el sofá en donde ambos toman lugar. Probablemente pensarías que ya estaría muerta a este punto, ¿no? James frunce el ceño y niega, escuchando las frías palabras salir de la boca de Frinn. Jamás pensaría algo así. Él trata de convencerla. Las emociones en ambos están revueltas. James jamás imaginó que volvería a ver a Frinn, y la doctora siente que está haciendo todo mal al aparecer de aquella forma en el hospital. Pero no se puede detener en su misión. Ella necesita saber muchas cosas. James se sienta frente a ella, en un sofá más pequeño. Ambos se miran a los ojos sin decir alguna palabra. El hombre puede notar lo diferente que está Frinn, y ella, por supuesto, ve cómo esos 2 años de responsabilidades le han jugado una mala pasada. Yo solo quiero saber algo. Frinn aclara su garganta, cruzando sus piernas. Conocías mejor a Amanda, así que debes saber lo que quiero. Él mueve su cabeza, afirmando. ¿Cuál es la dirección de la casa donde ella creció? La pregunta hace que se genere un silencio incómodo y tenso. Frinn sabe bien a qué casa se refiere, y James conoce a la perfección esa historia. Oh, bueno, aclara su garganta, colocándose de pie para acercarse a su escritorio, comenzando a buscar entre sus gavetas. Es curioso que vengas aquí por eso, ya que hay algo que debo darte, menciona, sacando una carpeta amarilla de entre varios papeles. Esa casa Amanda la obtuvo hace muchos años. Actualizó su testamento antes de... Se queda en silencio, dejando un documento sobre la pequeña mesa para que Frinn observe. La casa la dejó a nombre de ti y de él. Habla bajo. Pero ya que no está, bueno, te pertenece. Junto a un terreno que cubre el área. Es un buen lugar, explica, permitiendo que la doctora lea todo el documento. Frinn se mantiene en silencio, leyendo cada palabra reflejada en aquella hoja de papel, sintiendo su corazón latir a gran velocidad por todo lo que está allí escrito. Amanda prácticamente había hecho planes a su nombre, sin siquiera revelar la verdad de todo. También dejó una fortuna, James agrega, pero la doctora no lo observa. Está reflejada allí, en ese mismo documento. Cuando quieras, puedes solicitarla y hacer lo que quieras. Es lo que tu madre hubiera querido. No es mi madre. Frinn habla seria, manteniendo sus ojos en el documento. Mi mamá murió por un colapso nervioso. Amanda solo es alguien a quien conocía. James muerde el interior de su mejilla, manteniéndose en silencio. También está esto. En ese momento, Frinn mira al hombre, quien deja sobre la mesa un cheque. Es la cantidad de dinero que tú me pagaste a lo largo de los años por mi servicio, explica, arrastrando el papel en la mesa. No falta ni un solo centavo, habla bajo, sintiéndose tímido por la mirada de la mujer. Con todo eso,
Has superado incluso mi fortuna. Intenta bromear, pero la mujer se mantiene seria. ¿No me vas a preguntar cómo es que estoy aquí? Frin deja la hoja sobre la mesa, apoyando su espalda en el sofá. Becky estuvo en Canadá por su libro. Se llevó a Charlotte y sé que se divirtieron, explica sonriendo sin ánimos. Pero también escuché que la doctora Sarocha se cruzó en el camino de ambas, así que sé bien que mi hija te lo iba a decir. Sí, tu hija sabe revelar la verdad cuando debe, susurra, mirando fijamente al hombre, quien mueve su cabeza. Lo siento, habla sincero. Soy un hombre que cometió errores. No me justifico con nada, solo lo lamento. Se disculpa con sinceridad. No eres malo, susurra la mujer. De no ser por ti, Becky hubiera crecido en orfanatos como yo lo hice. James siente un nudo en su garganta. Tomaste malas decisiones, pero le diste un hogar, la educaste, la amaste. Eso es suficiente. Frin tensa su mandíbula, suspirando. Debí intervenir. James se sigue culpando, hablando con nervios y con ganas de llorar. En cuanto ella anunció su relación, yo debí intervenir, debí decirles la verdad, pero... Cubre su boca, suspirando. Amé a Amanda. Cambia de tema, mirando sus manos, mientras mueve el anillo en su dedo. El amor que tenía por ella me hizo ciego. La amé demasiado. La amé por más de 20 años. Susurra, y Frin lo escucha con atención. No quería verla sufrir, quería darle todo. Y ese fue tu error. Frin pasa una mano por su cabello. Amar tanto a alguien al punto de ignorar lo demás es siempre el error. Habla bajo, tamborileando sus dedos en el sofá. He tenido bastante para arrepentirme, James asegura limpiando sus mejillas. Mi hija aún no me perdona, pero al menos puedo hablar cada cierto tiempo con ella. Y ahora, el poder hablar contigo me hace sentir bien de algún modo. Hiciste lo que pensaste que era lo correcto, Frin le asegura. No puedo juzgar eso. Entiendo el amor que tenías hacia Amanda. James mueve su cabeza, dejando que la doctora continúe. No sé si lo sabes, pero he regresado con Becky. El hombre abre su boca en sorpresa. No me lo esperaba. Sonríe, mirando a la mujer frente a él. ¿Sabes por qué no puedo juzgar lo que hiciste? Pregunta, guardando todos los documentos en la carpeta amarilla. Porque amo a Becky y haría hasta lo imposible por ella. Se coloca de pie, sonriéndole al hombre. Hubiera ignorado si éramos hermanas. Incluso pude haber dado mi vida por ella. Explica recordando el pasado. Hacemos locuras por amor, así que no eres culpable por amar a alguien que solo se amó a sí misma. Me gustaría pensar que sí tuve el amor de Amanda, susurra él con anhelo en su voz. Tal vez sí, tal vez no, pero yo vi lo que vi, Frin le asegura. Ella estaba ciega, pero no por amor. Frin le sonríe por primera vez, sujetando con fuerza los documentos que tiene en sus manos. Comienza a caminar hasta la puerta, dando por terminada aquella conversación, pero la voz de James la detiene. Él camina hasta su estante con libros y luego saca varios de su lugar, revelando una pequeña caja fuerte detrás de estos. Frin se mantiene en donde está, observando lo que hace el hombre. Curiosa por saber, no aparta la mirada de él, quien busca en el interior de aquella caja fuerte y en cuanto encuentra su objetivo, se acerca a Frin entregando una pequeña caja. Este anillo pertenece a la familia. Frin abre sus ojos en sorpresa, dando un paso hacia atrás. Frin, eres la persona indicada para amar a Becky, la cuidas, la respetas, no le ocultas cosas como yo hice. James habla con nervios, abriendo la caja para revelar un hermoso anillo de diamantes. Sé que mi hija está con alguien que de verdad la va a proteger. James. Ella intenta hablar, pero el hombre le sujeta la mano. Yo cometí errores, ahora estoy solo gracias a eso. Habla bajo. Ustedes fueron el daño colateral de los errores que se cometieron en el pasado, pero ahora están sanando, están juntas y eso es lo que el destino quiere. Coloca la caja en la mano de Frin mirándola. Amas a mi hija
y para mí eso es suficiente. ¿Me estás dando su mano?, Frin pregunta con nervios, sintiendo que podría desmayarse allí mismo. Te estoy dando todo. James sonríe, retrocediendo 2 pasos para alejarse de la mujer. Quiero que el anillo se mantenga en la familia, dice finalmente, dejando marchar a la doctora. Frin sale de aquella oficina con un enorme lío en su cabeza. Tenía un objetivo concreto cuando ingresó al lugar, esperando solo recibir las respuestas que quería y tomando lo que le pertenece. Sin embargo, James le ha dado otra cosa, algo mucho más grande para lo que ella se esperaba. El recuerdo de aquella conversación retumba una y otra vez en su cabeza. Ella fue sincera con sus palabras, y le agradó saber que él también lo fue. Sin embargo, no podía evitar sentir cierta alegría en su corazón. La razón por la que fue a verlo era para saber sobre el pasado de Amanda, no porque tuviera la necesidad de aquel dinero. De hecho, ella vive más que bien en Canadá y tiene su propia casa en Londres, pero luego de un tiempo analizando todo, se dio cuenta de que ese dinero podría servir para algo más, algo mucho más importante que estar allí, en una cuenta bancaria. Jamás se esperó que James le diera aquel anillo, como jamás esperó que le diera la mano de Becky, lo que, de alguna forma, la hace sentir ansiosa. Hacía mucho tiempo que no tenía tal ansiedad en su cuerpo. Es como cuando viajas por primera vez en avión o estás por subir a una montaña rusa. Todo dentro de ti es un lío, todas las emociones se enredan, todo te hace un nudo de nervios y sentimientos. Jamás pensó en casarse, y ahora es como si el destino le dijera: por supuesto que lo pensaste, solo con ella lo pensaste. Y es un poco cierto. Mira el anillo en aquella caja mientras el taxista conduce. Una sonrisa está plasmada en su rostro, como si fuera algún sueño lo que está viviendo justo ahora. Y tal vez así sea. Frin se acostumbró a su soledad. Ella se volvió una amiga en aquellos tiempos oscuros. Pero ahora, esa amiga se despide para darle paso a alguien más, para recordarle a la doctora que ya no tiene que estar sola y que es momento de dar el siguiente paso. En cuanto llega a su destino, le pide amablemente al taxista que la espere, quien acepta luego de recibir un buen pago. En cuanto la mujer baja del auto, la observa, curioso por lo que sea que ella va a hacer. Frin observa el lugar. Hay varias cintas de policía en el suelo, enterradas entre las hojas secas y la tierra húmeda. La pequeña valla de madera está hecha a pedazos y oscura, clara señal del tiempo que ha pasado. La doctora camina por el césped alto, la luz del día ayudando a que pueda ver el panorama. Basura tirada en todas partes, madera podrida y seca, algunos perros callejeros en el sitio. Es una casa abandonada. En cuanto ingresa a aquella casa, la humedad se siente en el aire, lo que hace que cubra su nariz. El sitio está abandonado, con algunos grafitis, quizá hechos por personas de la calle o adolescentes. Frin camina por todo el lugar, notando el entorno en el que creció Amanda cuando era joven, y en cuanto da con la puerta del sótano, se llena de valor, abriéndola para comenzar a bajar las escaleras. Frin llegó a Londres para ver ese lugar. Quiere enfrentar lo que en algún momento fue su mayor tormento. El sótano oscuro solo tiene un poco de luz gracias a la linterna de su teléfono. Todo se ve igual que en el pasado, incluso la enorme marca que quedó en el suelo luego de aquel terrible suceso. Ella se inclina para estar en cuclillas, pasando sus dedos por la marca de sangre ya seca que está allí, tragando saliva y recordando lo que sucedió y todo lo que tuvo que hacer para salir con vida. Sabe que fue en defensa propia, sabe que jamás hubiera intentado algo así de ser diferente. No soy ella, susurra para sí misma, pasando los dedos por el suelo. Ni soy él. Su hermano y su madre la marcaron de alguna forma. Nació de una mujer con posibles problemas mentales, con su hermano heredando gran parte de eso, y aunque ella no lo diga en voz alta, sabe que tiene un poco de ambos en su interior. La forma tan posesiva que refleja algunas veces, o el hecho de que se moleste si no todo es perfecto. Frin sabe que no es una persona estable mentalmente,
pero al menos tiene el alivio de saber que no es y nunca será como ellos, y la terapia la ha ayudado de muchas formas. Un mensaje llega a su teléfono, lo que la hace reaccionar. En cuanto lee el texto, sabe que aún no ha terminado sus tareas, así que se coloca de pie, mirando una última vez la sangre, para luego girarse y salir de aquel sitio. Nuevamente en el taxi, da la dirección a la que debe ir, pues el abogado que en algún momento la acompañó en el pasado ahora está en su espera, ansioso por su siguiente trabajo. Frin no vio su teléfono en todo el día. Las horas pasaron tan rápido que ni siquiera lo notó, y solo cuando salió de aquella oficina y vio el cielo oscuro, es que se dio cuenta del tiempo que pasó en aquel lugar. Su novia la va a matar. Mucho antes de regresar al hotel, va al lugar en donde se estaba hospedando para buscar sus cosas. La pequeña maleta ni siquiera fue desempacada, así que salió rápido de allí, y de camino a su destino, guarda la caja con el anillo en su bolso, pensando en lo que debe hacer. Como era de esperarse, en cuanto tocó la puerta de la suite, una muy enojada Becky fue quien le abrió, ignorándola por completo para darle la espalda y caminar al interior del lugar, cruzándose de brazos. ¿Sabes que existen los mensajes de texto?, pregunta muy molesta. Frin deja la carpeta amarilla en una mesa y su bolso en el sofá, acercándose por detrás y abrazando a su novia. Lo siento, estuve muy ocupada. Se disculpa con sinceridad. Mi amor, lo lamento de verdad. Te esperé en el evento, Frin. Incluso Samantha estuvo allí, emocionada porque aparecerías. Becky se aleja, dejando a una muy sorprendida Frin en medio de la pequeña sala de estar. Planeábamos cenar. Beck, lo lamento, se disculpa, suspirando. Hoy vi a tu padre. Becky abre su boca y luego la cierra, bastante atónita por lo que ha escuchado. ¿Me dejas explicarte?, pregunta con inocencia la doctora, señalando el sofá para que ambas puedan sentarse. Frin revela sus verdaderas intenciones al haber llegado a Londres, y aunque el 90% fue para encontrarse con Becky, también era para darle un buen uso al dinero y herencia que le ha dejado Amanda a su nombre, y aunque al principio Becky no podía creer lo que estaba escuchando, poco a poco logró comprender el deseo de su novia, y nuevamente se da cuenta de que Frin es el ser humano más puro que pueda existir. La doctora compara su infancia con el posible crecimiento que pudo tener Becky, le señala los puntos buenos de su decisión, como también menciona los malos, para los que ya está preparada, y en cuanto finaliza, la escritora prácticamente se abalanza sobre ella, dando un beso largo e intenso. «Eres la mujer más increíble del mundo», susurra sobre la boca de Frin, quien se ríe. «Me encanta la idea, mi amor. Te apoyaré en todo lo que quieras». La doctora la abraza con fuerza, sintiendo su corazón estallar en su pecho. «Te amo», susurra, porque es la verdad que habita en su corazón. «Todo esto lo hago por nosotras, porque no quiero que alguien más pase por lo mismo». «Va a ser un éxito», Becky la toma del rostro. «Te lo aseguro». Da un corto beso en sus labios. «Te amo». Ambas se envuelven en aquel amor que siempre aparece cada vez que están juntas, se abrazan y se besan, se susurran hermosas palabras de amor, se permiten amarse con libertad, sabiendo que ambas sienten lo mismo, con intensidad y deseo. Y mientras Becky lee los documentos que Frin dejó sobre la mesa, la doctora se permite tomar un baño, pues se siente bastante agotada por todo lo que ha pasado en el día. La escritora está concentrada en lo que debe, pero el sonido del teléfono de Frin la distrae, así que lo busca en su bolso, topándose con algo más. Al ver la caja de terciopelo azul, una sensación de ansiedad la invade, y en cuanto la abre para revelar el anillo, un nudo se forma en su garganta. Es el anillo de su madre. Recuerda bien aquella hermosa sortija que ella jamás se quitaba, porque decía que era como alejar el amor de James. Toma el anillo entre sus temblorosos dedos, respirando con dificultad. ¿Por qué Frin tiene ese anillo? Se supone que estaba en manos de su padre. «Amor, Gen también quiere cenar y...»
Frin se detiene en lo que dice mirando a Becky. ¿Qué haces? ¿Por qué tienes este anillo?, pregunta la escritora colocándose de pie. Tu padre me lo dio, le dice la verdad acercándose a su novia. También me dio su bendición. Becky abre su boca en sorpresa, sin saber qué decir. Nuevamente se sienta en el sofá y rápidamente Frin se posiciona de rodillas frente a ella, sujetando su brazo. ¿Tú se lo pediste?, pregunta curiosa, y Frin sonríe. Él me lo dio. Frin le habla con la verdad. Supongo que sabe lo que significa. Sonríe, sintiéndose nerviosa. Sé que estamos teniendo un nuevo inicio, aprendiendo y explorando, así que no pensaba enseñártelo aún. ¿Por qué?, habla con dolor Becky, haciendo reír a Frin. No lo sé, mi amor. Puedes cambiar de opinión en cualquier momento. La escritora niega, sujetando el rostro de la doctora. No digas eso jamás. Habla firme, besando sus labios. ¿Me estás pidiendo matrimonio? Frin ríe con nervios, sintiéndose realmente tonta. ¿Me das un tiempo para preparar una propuesta mejor? Siento que esta es algo aburrida. Becky se ríe, abrazando a Frin con fuerza, cerrando sus ojos. Te amo, le habla al oído. Cada latido de mi corazón te pertenece, doctora Sarocha, susurra, sintiendo que podría morir de amor en ese momento. Cada parte de mí es tuya, señorita Armstrong. Frin besa la mejilla de la mujer, dejándose envolver por el romántico momento. Ambas saben lo que un anillo significa. Ambas saben que su amor no es el más común de todos, pues su inicio no fue del todo bien hecho, y su final esperan que nunca llegue. Sin embargo, son felices. Son tan felices que no importa el tiempo, el lugar, el dinero o la posición geográfica, ambas se aman. Se aman tanto que harían cualquier cosa por la otra. Becky podría escapar con Frin, y Frin podría dar su vida por Becky. Muchos dicen que el amor te puede volver ciego, pero la realidad es que el amor es solo para aquellos que son verdaderamente valientes, aquellos que ven el pasado de su pareja, aquellos que aceptan cada imperfección, aquellos que ven la belleza en la oscuridad. Frin y Becky son un efecto mariposa bastante retorcido. Pasaron de ser desconocidas a enemigas, luego fueron amigas, luego novias, incluso pudieron ser hermanas, y al final, nuevamente fueron desconocidas hasta que el destino y el aleteo de una nueva mariposa las unió. Ya no son un daño colateral, ellas ahora son el amor que las mantuvo con vida por tanto tiempo. ¿Ya pensaste en el nombre? Becky abraza por la espalda a Frin, ambas estando a una distancia prudente para poder observar la demolición. La doctora sube sus lentes de sol a su cabeza, acariciando las manos de quien la abraza. Aún no inicia su construcción, están demoliendo la casa. Señala lo obvio, haciendo que Becky se queje como una niña pequeña, causando que ría. Our Little Butterflies, habla, mirando a la mujer detrás de ella. Así se llamará el orfanato. Me gusta, susurra Becky, sintiendo las manos de Frin acariciar las suyas, los dedos de la doctora moviéndose sobre la sortija que decora el dedo anular de la escritora. Cambiarás muchas vidas, le asegura a su prometida. Esa es la idea, habla una muy feliz Frin, observando cómo todo avanza frente a ella. El recuerdo de sus padres llega a su cabeza, aquella niña pequeña que buscaba figuras en las nubes, siendo vista por dos personas que buscaban ser padres, la búsqueda de un tesoro que pronto se volvió en el amor más puro que Frin pudo recibir. Y así como ella le dio alegría a sus padres, espera dar alegría a los demás niños que puedan pasar por lo mismo,